sensual y me vea un mambo infernal. Con la luz apagada al frente de un altar vudú. No lo haría por ti, yo lo hago por mí. Retozo en la hierba, tarareando para mí. Qué rico es el mambo. Pararam, 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 pararam. No lo haría por ti, yo lo hago por mí. Mambo, 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 mambo. Quiero empezar con el tema que hablamos ayer, que cuando te pregunté que si leíamos algo y que todo, y tú me dijiste, tú solo rock and roll. ¿Qué es la música y qué es el rock and roll para ti? Pues mira, hay mucha gente que tiene influencias en la lectura, pues en los libros en particular. Pero a mí yo nunca fui muy de leer. A mí me encantaban las imágenes. Y me encantaba sobre todo cuando iba a las tiendas de discos y ver las portadas de los discos y aprender de la música. O sea, ha sido como muy visual siempre y muy de oír. Entonces esa ha sido mi influencia, digamos, como que he venido tocando en bandas desde que tengo 18 años y sigo haciendo proyectos musicales. Entonces hay algo en la música y también un poquitico como en la actitud del rock que me llamó mucho la atención. Digamos, yo te contaba que en un tiempo, digamos que en el colegio cuando estuve era una educación muy católica, como muy formal, y uno veía una portada de Guns N' Roses y veía a los tipos mechudos y sí, como, y uno decía, ay, me gustaría poder ser así de libre, que me dejen, sí. Entonces como que el rock siempre ha sido como una cosa como de un oasis, un espacio en el que esas reglas del mundo y de cosas como que se borran y uno puede soñar y ser más libre. Entonces para mí ese es el tema de la música y también el arte, como poder salir de la cosa de la oficina, del trabajo, de las reglas y poder flotar de una manera más tranquila con la vida. Salva, ¿cómo vas? El líder de la agrupación Amor Negro. Cuéntame por favor los orígenes de esta banda. Bueno, el origen fue una banda que se llamaba Los Claudios de Colombia, que era de música tropical y como un homenaje a Noel Petro, el tradicional músico de música colombiana, requinto, performer, maravilloso. Empezamos tocando canciones de él, pero ya después decidimos hacer canciones originales y también es una oportunidad para reunirnos con amigos y pasarla bien. Preséntame por favor los integrantes de la banda. Sí, mira, Juan Plata toca la guitarra, también toca bajo y bueno, una persona muy inquieta, muy creativo. Acá Daniel, que es un guacharaquero magnífico de salsa, que es un toquecito interesante que le damos ahí. Montecristo, que lo conozco desde hace muchos años, amigo de mi hermano Daniel y también amigo mío, gran percusionista. Sergio Iglesias, que es un DJ muy famoso bogotano, que conozco desde que teníamos 5 años. Entonces es una cosa muy bonita porque pues la música nos ha mantenido unidos y la vida en general, imagínate tantos años ya. Bueno, aprovechemos para mostrarle al público este álbum, el cual ojalá pues se interesen todos y que lo puedan adquirir. Cuéntame por favor Sí, este es un proyecto con Daniel Castro, este ya es más como un dúo, Daniel Castro, mi hermano, que los dos vivimos en San Diego, y ese, pues el primer disco que sacamos está muy bien y se consigue aquí en Colombia se me olvidó el nombre en dónde fue, en la Roma Records. Entonces, bueno, sí, para que lo tengan y lo puedan escuchar, pero también en YouTube pueden ver los videos y que también nos van a acompañar aquí mientras suenan las cosas. Vamos a ver algunos de esos videos. Estamos en un lugar que es, pues que donde creciste, donde te inspiraste y donde te inspiras, donde trabajas. Es la tierra donde ha brotado la semilla de tu trabajo artístico. ¿Qué es este lugar? Este lugar es la empresa que fundó mi papá hace 50 años.
y mi papá fue pionero de la fabricación de productos para educación y para laboratorio. Entonces yo crecí en estos corredores jugando, viendo las cosas de vidriería que hacen, modelos anatómicos como el que ves allá, cosas de ciencia. Entonces jugaba en estos corredores y pues mi papá siempre me dijo, usted tiene que continuar el legado de la empresa, tiene que continuar. Y yo le dije, pues, papá, pero yo realmente no me da. Entonces le dije, quiero ser músico, quiero ser artista y pues en ese momento como que se resistió un poco, pero después ha sido un apoyo completo. Entonces este espacio ha sido muy lindo porque es el espacio en el que crecí y de lo que me dio de comer desde que era niño. Entonces todos tienen una decoración simpática, como las cosas como de la naturaleza. Mi papá y pues la familia es muy católica, entonces siempre está eso. Pero digamos, ves tú una virgen y al lado un San Agustín y al lado un pájaro. Entonces hay una cosa como divertida de que pues digamos mi papá tiene muy buen sentido del humor y eso se siente cuando uno camina por acá. Pues es una persona muy creativa, él es químico, pero pues a pesar de ser químico también le ha interesado mucho la parte artística, no muy de museos y eso, pero muy creativo haciendo diferentes cosas. Esta es la recepción y si se fijan es como estilo 70s más o menos, las sillas son hermosas, este jardín pues es muy simpático, ¿no? Tiene plátanos, tiene en Bogotá, ¿no? Es como una especie como de vivero. Miren esa águila tan simpática. Una fuente parecida a la que te comenté acerca del niño de Bruselas. Hace unos años, cuando el primer semestre de la universidad, mi papá me comisionó este mural y le diera que fuera como una especie de recopilación de la experiencia humana. Entonces eso es interesante. Entonces vemos desde planetas hasta dinosaurios y después el hombre creando el fuego y bueno, y ahora como una cosa más contemporánea. Bueno, acá les quiero presentar a mi hermano Ricardo. Mi hermano ha sido una gran inspiración en mi trabajo. Nosotros jugábamos haciendo juguetes, hacíamos los muñequitos, dibujábamos. Entonces él es 4 años mayor que yo. Y pues él me enseñó a dibujar, digamos que fue mi primer maestro. Desde que estén aquí, pues el hermano de Carlos, el artista, pues artista en muchos sentidos, aparte de todo lo que ha hecho como ser humano, un artista también, con nosotros, con la familia, una persona que nos apoya a todos, siempre tiene ese hecho de, no solamente las obras que se ven, las obras que él hace con la sociedad, las obras que él hace con la familia, el apoyo, entonces eso es muy interesante. Porque es un ser humano integral, entonces es muy bonito esa faceta humana que tiene, aparte de la artística, entonces para que conozcan también esa parte que es tan importante para nosotros. Acá vemos más de los productos que hace la empresa, que importa, porcelana, vidrio, los modelos anatómicos que son tan importantes para mí, también cosas que tienen que ver con química, reactivos, etc. Acá hay como una máquina de plástico. Y aquí los músicos. El formato de banda, cuéntanos, explícanos un poco cómo va a estar. Pues este proyecto realmente pues parte de un proyecto que tengo con mi hermano Daniel que se llama Amor Negro. Esta es una obra que pues de hecho es bastante dispendiosa de tener. Este es San Juan Bautista de la Salle y es un educador. Y este pupitre que ven acá, bueno, está empacado y todo eso, pero si lo ven sin en el pupitre, ese es el en donde yo estudié, en donde yo hacía las tareas. Cuéntame la historia de este muchachito. Ese muchachito es una copia de una escultura que teníamos en la casa, es inspirada en el niño de Bruselas, es un niño que está orinando ahí. Y pues yo crecí con esa escultura. Y ya después de que me gradué de la universidad, a mí me quedó como sonando esa imagen. Entonces decidí hacer un autorretrato mío de cuando chiquito. Entonces, pero la idea era que cuando la fuente no le saliera agua por el pipí, sino que le saliera por las orejas, por los ojos, por el ano, ¿sí? Entonces era como una manera en la que salía este niño y la obra se llama La incapacidad de reprimir a un imbécil. Y ahora que estábamos hablando del tema de que cuando yo era niño y me sentía como agobiado y como reprimido, era un poco eso, ¿no? Él tenía que salir de alguna manera, entonces le sale el agua por otros lados, pero pues tiene que ver también con este tema de una escultura europea y cómo esa influencia europea
puede afectar a un país latinoamericano, en particular en Colombia, en particular en Bogotá. Entonces me parece interesante todo ese como trayecto que pueden tener como las imágenes y las ideas. Claro, y ahí puede haber un hilo conductor identificable en tu obra que es como ese diálogo entre dos culturas y la idea de también como de intervención de algún tipo de arte que ya está como presente en el colectivo. Entonces ya esta es una pieza pues que todos o que muchos tienen en su cabeza, pero tú le haces una intervención que invita como a la ironía, al sarcasmo y a ese tema. Eso lo veo presente en muchos trabajos tuyos. Por ejemplo, las intervenciones del monumentos, de que siempre hay un sarcasmo, que siempre hay un tema, las figuras, los próceres de la independencia, Bolívar o no próceres de la independencia, pero sí personajes históricos como Cristóbal Colón, como la reina Isabel. ¿Cuál es tu relación y diálogo con el monumento, con la cosa que es instaurada, esas estatuas como que se vuelven la identidad de una nación? Entonces, digamos que a mí el tema del monumento me parece muy interesante porque se erige normalmente en una plaza como algo que hay que recordar, como un Simón Bolívar. Ahorita que vamos a ir a la Plaza de Bolívar, la figura particular de Simón Bolívar, ¿qué opinión te merece? ¿Te parece simpática, antipática, arrogante? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué tanto la has tratado? A mí me parece hermoso. O sea, yo lo pondría en mi sala. O sea, me parece que está muy bien construido el rostro, la expresión. Esa espada es muy interesante porque esa espada tratan de llevársela y por eso sí ves que está como blandeada. Es una espada como medio curva. A mí la imagen de Bolívar me parece fascinante, pero digamos más que Bolívar como tal, lo que me interesa de ese Bolívar es que en Colombia hay cientos de plazas de Bolívar. ¿Sí me entiendes? Entonces, puntualmente en el 2010 hice un video que fue una réplica del Simón Bolívar hecho en pan, y lo que me interesaba era que las palomas de la plaza pudieran alimentarse del Bolívar, que se lo comieran de a poquitos. Entonces, eso genera como una metáfora que es interesante y que de alguna forma todos podemos leer de una manera distinta. Entonces, ves la imagen de nuestro héroe, pero también están esas palomas que son las ratas voladoras, como la gente lo dice o lo que sea. Y ellas lo esculpen, lo modifican. Entonces, ahí me parece que hay como una metáfora que todos podemos generar imágenes en la cabeza. Yo no te digo qué signifique eso, no me interesa, porque como te digo, odié esa idea de educación de esto es esta cosa y esto no. Tiene que ser abierto y tú lo interpretarás como colombiano a tu manera. Cualquier otra persona lo puede leer de una manera distinta, pero son símbolos y son cosas que son de alguna forma cercanos a todos. En el Museo de Arte Moderno hace unos meses se presentó una exposición sobre tu trabajo con dos piezas al ingreso de la exposición muy imponentes, que son el Cristóbal Colón y la Reina Isabel. Nada, cuéntame ese proceso, porfa, de esas dos piezas. Ese fue un proceso muy bonito y largo. Pues esos monumentos estaban en una plaza en la Avenida El Dorado y pues todos lo veíamos cuando uno iba de camino al aeropuerto o algo así. Estuvieron allá por mucho tiempo. Realmente uno no las veía. Y con el estallido social, esas son del siglo XIX de hecho, con el estallido social los indígenas querían tumbarlas. Entonces comunidades indígenas que uno nunca había visto venían en buses y a tumbar eso. Entonces la alcaldía tuvo que retirarlas de ahí porque las iban a linchar. Entonces me parecía interesante eso de esa escultura que la están salvando de un linchamiento, ¿no? Y entonces las pedimos prestadas, las esculturas las trajimos al museo y en una parte está Cristóbal Colón señalando y está encima de un globo terráqueo en plástico inflable.
Entonces fue una cosa escultórica muy compleja de hacer para que él se pudiera apoyar de algo inflable. Y por otro lado estaba la reina Isabel como en una esquina, ella estaba como si estuviera castigada, no miraba al espectador y estaba rodeada de unas plantas nativas colombianas. Y es que la reina Isabel nunca estuvo en América, ella, pues, tú sabes, facilitó el viaje de Colón, pero pues nunca estuvo ahí. Entonces me interesó ponerla rodeada de esas plantas y que la gente pudiera entrar y ver a la reina de pecho a pecho. O sea, y tú podías ver los detalles de la escultura, que es algo muy bonito. Cuando estaban por allá arriba, nadie las podía ver, pero después tú podías ver los detalles, los cristos, y una cosa maravillosa de la escultura del siglo XIX que también me parecía interesante que viera la gente. Entonces era ver esas imágenes que han sido tan importantes en nuestra historia y traerlas y ponerlas nuevamente en el ojo del espectador. Nuevamente no se está diciendo Cristóbal Colón, invasor, ¿no? Acá no se está juzgando, acá no se está poniendo ninguna agenda, acá se está generando metáforas para que la gente interprete y saque sus propias ideas. Here with you forever. You hid me from this world, but I will live inside of you forever. Soy Nicolás Jaramillo, subdirector de Galería La Cometa, que hoy, digamos, se jacta de representar la obra de Carlos Castro. Haciendo memoria, conocí a Carlos Castro cerca del año 98, mal contado, cuando ambos hacíamos parte, éramos estudiantes de la Facultad de Artes, se llamaba Bellas Artes la carrera, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde entonces, a través de las dinámicas de la universidad ya se veían unas señales de el artista en el que se iba, el tipo de artista en el que se iba a convertir Carlos, que a mi juicio es un artista que podría poner entre los 5 más importantes, repito, que para mí representan lo más destacable del arte contemporáneo en Colombia. La obra de Carlos es, creo que bastante particular, como en la plástica nacional. De cierta manera, aborda temas que hay, digamos, son como preocupaciones bastante constantes para varios artistas. Pero la manera en que lo trabaja siempre es bastante particular, bastante única. La sátira, esa aproximación burlona, cínica, es probablemente única dentro de lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, pues, digamos, Padre, digamos que es una de las figuras protagónicas o principales de esta serie de Los Padres Ausentes, que busca revisitar la imagen de ese pasado hispánico que tenemos, ¿no? No es negarla ni anularla, porque, pues, digamos, vivimos en una sociedad que es producto como de ese proceso de colonización, barbarie, asesinato, mestizaje, y más que, de nuevo, anularla o buscar grafitearla o tumbarla del pedestal, pues buscar recontextualizarla, ponerla en diálogo con comunidades indígenas, con jóvenes, con críticos, con, digamos, diferentes personas y maneras también, pues, de ver y de leer este pasado. Hay un diálogo también con la historia del arte y con la historia del arte colombiano, ¿no? Entonces, has hecho como un montón de apropiaciones con otros, de obras de otros artistas, de Doris Salcedo, Nadine Ospina, Fernando Botero, Antonio Caro. ¿Cómo es ese juego? Lo sigo diciendo, es como una invitación a la ironía, que tiene un humor muy picante, muy negro. ¿Cómo es ese juego? Pues, diga, esas obras las hice más que todo cuando recién salí de la universidad. Y de alguna forma estas imágenes de estos artistas eran como, o son las figuras hegemónicas de lo que en teoría tenía que ser el arte, ¿no? Entonces, pues, Fernando Botero, Doris Salcedo, ¿sí? Como las estrellas, ¿sí me entiendes? El monumento. Y lo que me interesaba era como
generar como un diálogo con esas obras. Entonces lo que hice fue versiones pirateadas de las obras de ellos que se mostraron en una feria de arte tiradas en el piso para que la gente pudiera comprarlas a muy bajo costo. Y es que cuando tú vas a una feria de arte, el 0.0001 de la población puede comprar algo. Pero en ese caso eran obras que cualquier persona podía comprar y llevársela para su casa. Y entonces, si a uno no le alcanzaba para comprarse el Doris Salcedo, pues se podía comprar la versión pirateada y se iba feliz para su casa. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema de nuestra cultura, ¿sí? Los jeans Levi's, pero si no me alcanza para Levi's, me compro Levi's pirateado y de alguna forma lo tienes, ¿sí me entiendes? Entonces, como que la obra se llama Ministerio de Cultura y habla de esa cultura de la calle, del agáchese, del rebusque y de pues sí, apropiarse de cosas que de alguna otra manera no podríamos tener acceso. Carlos Castro ha desarrollado en los últimos 20 años una investigación artística coherente, un trabajo de casi 20 años, lo identifican inmediatamente en el contexto no simplemente del arte colombiano, sino en el contexto más amplio del arte latinoamericano. Esta mirada cínica, que yo hablo, por ejemplo, de una estética cínica, como diría el filósofo francés Michel Onfray, o también usar esta mirada arqueológica al presente, es decir, usar el pasado para cuestionar el presente, y eso lo hace recontextualizando y refuncionalizando una serie de géneros artísticos que pertenecen a la tradición áulica y aristocrática de la historia del arte, como por ejemplo la escultura conmemorativa o la tradición del gobelino. Otro trabajo tuyo, pero ahí lo vería como el antimonumento. Y otro trabajo tuyo que también es una pirateada de algo, si ya estamos poniendo esos términos, los gobelinos, pues son unos gobelinos piratas, no originales, que ahí sí utilizas no el prócer, no el personaje histórico que representa como el ideal el héroe, sino el antihéroe, ¿no? Que es el narcotraficante, el Pablo Escobar, el Leder. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo es ese diálogo entonces con la violencia y con lo malo y con el antihéroe? Es interesante esa idea del antihéroe, porque para mucha gente Pablo Escobar puede ser un héroe, entonces para muchas personas lo ven así, pero también hay expresidentes ahí que son figuras que siguen siendo predominantes en la política colombiana y que para algunos ese expresidente es un héroe, pero para otros es un villano, ¿sí me entiendes? También está Diomedes Díaz, un ídolo nacional, pero también hubo unas historias complejas alrededor de él. Entonces, son personajes que hacen parte de nuestra identidad y que uno puede reconocer de alguna forma, de una manera interesante, porque es como un gobelino y se ve como si fuera algo del pasado. Pero realmente lo que yo represento ahí son mitos desde los 80s, que es desde yo tengo memoria. Entonces esa es la historia reciente colombiana y en esa historia reciente hay héroes, villanos, lo que sea, y está en el espectador ver cómo pueden interpretar esas piezas. Entonces sí, lo que tú me dices del antihéroe, pero para mucha gente puede ser un héroe, para mucha gente puede ser un ideal, un llegar a ser. My woman's easy, and I'm easy. You just need to breathe to be alive. ¿Cómo ha sido ese trabajo también? ¿Cómo hacia lo visceral, que es la palabra que me gustaría profundizar? Hay una cosa interesante y pues que también es contradictoria, que yo te dije que tenía problemas con la educación de niño, pero yo ahora soy profesor. Entonces es como una cosa muy extraña. Y yo siempre les digo a los estudiantes, hagan cosas que sientan en el estómago, que se sienta visceral. Puede ser en un buen sentido, en un mal sentido, lo que sea, pero que uno lo sienta en la tripa. Y para mí, una obra funciona si la siento en la tripa.
Si no la siento en la tripa, no va por ese lado. Entonces, sí he hecho obras que tienen mucho que ver con esa parte de la tripa, digamos con los cuchillos decomisados, con pipas de bazuco, con huesos humanos, con dientes humanos, con grasa humana, ¿sí? Son cosas que uno, pero a la final uno las ve y a mí lo que me interesa no es mostrarlas porque se vean como algo chocante o visceral, sino porque hablan a la final también de la identidad. Esos cuchillos decomisados los relaciono con melodías antiguas de guerra. Y es hablar de la historia del ser humano, que es guerra tras guerra, la lucha contra el poder. Entonces ahí está hablándose mucho de una metáfora que es acerca de también nuevamente de identidad, de cómo se cambian las cosas, ¿no? Como, digamos, cuando tú ves esta obra que se llama El Hijo de Dios, que es un esqueleto humano transformado para que se vea como el esqueleto de un mico. Y eso te hace preguntar, la obra se llama El Hijo de Dios, y eso, ¿yo de dónde vengo? Yo vengo del mico, vengo de la imagen de Dios, ¿de dónde vengo? La serie de las muelas me parece violenta. Cuando vas a la calle, que es como una materia prima para tus ideas, ¿cómo te acercas y cómo recolectas eso? Si me quieres poner algún ejemplo, por ejemplo, el de las muelas, que me encanta. Esa obra partió de una cosa muy linda. Estábamos en un viaje en Tabio de domingo y estábamos comiendo una mazorca y mi papá estaba comiéndose la mazorca y a mi papá se le aflojó el diente comiéndose una mazorca. Y en ese momento como que ¡pum! Una mazorca con dientes. Y bueno, entonces empecé a preguntarle a amigos, a familia, oye, ¿usted tiene dientes? ¿Tiene dientes? ¿Tiene dientes? Y después, bueno, encontré unos depósitos dentales en el centro de Bogotá y me conseguí bolsas de dientes. Y entonces eso me parecía muy lindo porque cada diente tiene una historia. Tuvo una persona que fue dueña de ese diente. Y puede que haya sido una situación traumática, que perdiste el diente o simplemente se cayó, qué sé yo. Pero es unir todas esas historias, más de 300 dientes, más de 300 personas, la energía de eso reunida en un solo objeto, que es el maíz. Y por eso el maíz tiene esa cosa tan bonita de nuestra identidad latinoamericana o americana en general, y es pues la base de la alimentación para pueblos indígenas desde tiempos milenarios, pero también presente las arepas, la mazorca, o sea, tantas cosas lindas que se hacen con maíz. Entonces, esos objetos encontrados hablan de esa colectividad de la gente, pero también de una relación con el pasado que es interesante. Volvemos, entonces, relación con el pasado, esa serie que son esos dibujos pequeños que podemos en tu exposición en Galería La Cometa en diciembre del 2023. Esa serie se llama Respirando por la herida y es inspirada en imágenes del siglo XIX de viajeros que documentaban las costumbres de la gente en la época para mandarlos a Europa y que la gente supiera cómo vivía la gente en América. Era una manera como de educar, como científica y al mismo tiempo artística. Y entonces normalmente eran acuarelas o grabados que se vendían en Europa. Entonces me empecé a apropiar de esas imágenes porque hablaban de esa identidad del siglo XIX, Colombia y todo eso. Entonces son acuarelas que hago en papel del siglo XIX y son oficios contemporáneos de cosas que tú ves en la calle hoy. Entonces tiene esa cosa como antropológica de ir y mirar el oficio, pero lo que a mí me interesa sobre todo los oficios inútiles o oficios autosustentables que a la gente se le ocurren. Entonces hay gente que tapa huecos en las calles y pide moneditas. Y es una cosa que, imagínate, vivir uno de eso, ¿sí? Entonces, y están ahí y a los 2 meses ya no están. ¿Y qué pasó con esa persona? Entonces, estos son los oficios que yo empiezo a documentar con personajes que se ven del siglo XIX, pero realmente son contemporáneos. Entonces, esas cosas me parecen fascinantes y documentarlas es muy lindo porque pues, tal vez también es una manera de documentar nuestra realidad ahora. Nosotros no nos vemos en un tema histórico, pero en 100 años alguien podrá decir, uy, había gente que vivía de limpiar parabrisas en Colombia en esa época. Entonces, es bonito documentar eso porque no los vemos, ¿no? Para nosotros es algo que está por ahí, pero
No, ver a esas personas, ver esos oficios es algo que habla de nuestro presente, de nuestro pasado y bueno, qué podrá hacer en un futuro. Mi nombre es Hernán Darío Orozco Sánchez, soy el director del Observatorio a la Gestión Pública, Social, Derechos Humanos y Democracia Participativa y coordinador de la Red Integral de Unidades Colombianas Rivecol. Nos encontramos aquí en el Capitolio, en la Plaza de Bolívar, realizando un plantón. ¿Por qué un plantón? Porque fui desplazado de una zona donde predominan los grupos armados en armas, los representantes de las carteras como el ministro de Defensa, el comandante de la policía, el contralor, la procuradora, la fiscal, no nos atienden a los veedores. Como se puede observar, 117 líderes este año asesinados, 1648 desde el 2016, según Indepaz. Me ha tocado pernoctar aquí. Me ha tocado pernoctar aquí desde el día viernes 19 de septiembre y no ha hecho la presencia ni derechos humanos, no ha hecho presencia ningún funcionario público. Y nosotros somos como veedores, como líderes sociales, somos el soporte de la democracia.
volviendo a esa exposición que me parece que abarca cosas muy importantes en tu trabajo, la entrada era con unas matas de maíz, ¿no? Unas matas de maíz. ¿Por qué esas decisiones con eso orgánico, con eso que está destinado a disolverse más rápido en el tiempo? Digamos, eso es una apuesta interesante y pues parte del apoyo de la Galería La Cometa que está representando mi trabajo ahora y es, digamos, proponerles eso. Necesito hacer una entrada con matas de maíz y es algo que no se va a vender, pero que me parece importante que la gente sienta cuando entra a la exposición. Entonces, que tú entres a una galería de arte que es blanca, que es limpia y veas matas, que te metas como en un maizal, me parece una cosa muy bonita. Y esa exposición en particular iba nuevamente a esa idea de los dientes y del maíz. Y de hecho, pues hice una moneda como de 1 metro de diámetro, todo con maíces de diferentes colores para representar la moneda de 1 peso. Nuevamente vamos a la cosa nacional que es bonita. Y si uno se mira una moneda de peso, la moneda de peso tiene 2 maíces ahí. Entonces volvemos a esa, porque el maíz se utilizaba como moneda de intercambio. O sea, no había moneda en ese entonces ellos intercambiaban con maíces. Entonces que una moneda tenga ese símbolo del maíz es muy bonito. Entonces tú ves esos maíces de diferentes colores súper lindos, pero al mismo tiempo es miles de maíces que están representando una moneda que ahora no vale nada. Una moneda de 1 peso, no puedes comprarte nada. Pero me interesa mucho ahora, vamos a eso, la representación en tu obra del dinero. Sí, eso digamos es bonito y otra vez volvemos a los 80s porque es mi etapa de formación. Entonces de niño yo alcancé a comprar cosas con una moneda de 1 peso. Entonces empecé a mirar las monedas de los 80s de todos los países suramericanos, que todas en ese momento valían algo. Y empecé a reproducir esas monedas como así de grandes en chaquiras. Y la chaquira me parece una metáfora interesante porque es algo muy relacionado con el trabajo manual y en particular indígena, por los collares y las cosas. Entonces tú veías las monedas hechas con chaquiras de cosas de los 80s, no es hace tanto tiempo, bueno, 40 años, pero esas monedas ya desaparecieron, no existen o no valen. Entonces tú ves algo que tiene miles de chaquiras representando algo que no vale nada. Entonces hay algo ahí nuevamente con lo que hablamos del trabajo, de los oficios y del tiempo y de cómo las cosas se desvanecen en el tiempo, que es interesante. En esa exposición está en el centro, ¿te acuerdas? En el centro hiciste como una especie de escalera que contenía también varias piezas, estaba la mazorca. ¿Recuerdas si la puedes ir explicando? Sí, digamos que esa parte funcionaba mucho como material de estudio y es que yo utilizo la pintura como un medio para meditar. Entonces yo mientras pinto estoy pensando, escuchando libros. Ahí tú podías ver dibujos, podías ver cosas que de alguna forma sí eran más como material de archivo, pero yo no quería mostrarlo como un archivo convencional, sino que tuviera tierra, que tuviera maíz, que tuviera cosas orgánicas que me parecen interesantes. Entonces había una relación ahí con esos materiales y estos objetos de estudio. En esa exposición también estaba una imagen de Simón Bolívar, volvemos al Bolívar de la Plaza de Bolívar, y ese estaba hecho con pedacitos de billetes de bolívares, miles de pedacitos de bolívares, y que sabemos que es una moneda que ya no vale nada. Entonces el Bolívar, el héroe hecho en bolívares. Entonces uno lo puede ver desde un punto de vista como político y decir, no, esto es una burla o qué sé. Pero para mí también es muy como la vida, ¿no? Como que nos levantamos cada día y bueno, poco a poco nos vamos yendo hacia la muerte y qué tenemos que aprender, qué tenemos que hacer, qué sentido tiene esta existencia. Entonces esos son como preguntas que también van y que por eso algunas veces la gente los ve como obras viscerales, porque a la final estamos hablando de cosas que tal vez no nos gusta ver tanto y eso me parece interesante. ¿Cuál es tu relación o tu crítica con lo que sucede en la política del país? Tengo en la cabeza la obra del Capitolio.
enfrascada, encapsulada en una pecera. Ahí estás queriendo decir algo y punzando, ¿no? Esa pieza tiene algo lindo y es como que tú ves el Capitolio y es como un símbolo muy fuerte nuestro, pero la obra se activa con seres vivos, con pececitos. Entonces ver esos peces ahí nadando alrededor del Capitolio y uno verlo como algo casi como que fuera como de ensueño, me parece interesante. Sí, pues tengo la foto de chiquito con mi mamá y mi hermano que también vieron hoy. Entonces, tomada como desde este ángulo y se ve al fondo ese palacio que es una cosa muy bonita. Y entonces ver uno con algo que es tan bonito como una pecera y algo decorativo, algo que es una cicatriz en la cara de todos los colombianos todavía, porque todavía no se sabe bien qué pasó, cómo ocurrieron las cosas, y hay comisión de la verdad y hay cosas y sigue habiendo muchas preguntas. Entonces ver eso es como algo que todavía nos cuestiona, ¿sí? Entonces es muy bonito el Capitolio, los peces y todo, pero al mismo tiempo estamos mostrando cosas que no son tan cómodas de ver. Y en el tema, digamos, político, podemos también pensar en esa obra que hice con una patrulla de policía. Entonces es comprar una patrulla, que es algo que tiene que ver con el Estado y con la protección del Estado, la policía. Y esta patrulla, y que tú entres y lo que veas es una iglesia. Entonces como que hay una cosa ahí que la gente la ve y dice, ¿es esto una burla? ¿Esto es una crítica? ¿Qué es? Dígame qué es. Y yo les digo, la verdad no tengo ni idea. O sea, eso es lo que es. Entonces tú ver esa patrulla, ese símbolo de lo político y también el símbolo de lo religioso ahí, y que tú puedas entrar. Y para los que hemos tenido la desgracia de estar adentro de una de esas patrullas de policía, es una experiencia muy fuerte, pero a mí me interesaba que la gente pudiera entrar y pudiera encerrarse en esa patrulla, y hay música y tú puedes meditar y puedes como reflexionar acerca de sonidos y de cosas que están muy relacionadas con estos dos objetos, con el poder político y el poder religioso, que es tan clave. Religión. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo fue el proceso de limpiarle la cara a Cristo en una iglesia en el centro de Bogotá? Estaba la iglesia del Voto Nacional, que es una iglesia hermosa y es un símbolo es un monumento nacional, es una iglesia consagrada, hecha para consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros somos el país del Sagrado Corazón. Entonces, esa iglesia me llama mucho la atención porque estaba en un barrio muy fuerte, es el barrio de los Mártires, que es muy cerca de donde estamos, de donde yo crecí, y quedaba la iglesia del Voto Nacional, y a una cuadra de la iglesia estaba el Bronx, que era el principal sitio de venta y consumo de drogas en Colombia. Y a una cuadra estaba el batallón Guardia Presidencial, a una cuadra quedaba una escuelita primaria. En una sola cuadra están esas cosas pasando. Una iglesia, un sitio de consumo de droga, y eso solo pasa en Colombia. Entonces me parecía muy interesante hacer algo con eso, y entonces decidí subirme y ver a ese Cristo, verle la cara a ese Cristo que estaba viendo ahí, casi como que impotente, toda esa realidad tan fuerte, ¿no? Entonces le limpié la cara, y mientras le limpiaba la cara tú podías ver un carro de policía entrando lleno de policías, de esos que son como casi jimanes, con cosas negras y todo eso. Podías ver indigentes pasando ahí que en un viaje alucinógeno tal vez, y que saludan a la cámara y que llaman la atención de la cámara. Entonces es limpiarle la cara al Cristo, pero al mismo tiempo es ver esa realidad tan fuerte y que me parece interesante. Por otro lado, pues digamos que algo que me parece muy irónico es que ese video lo hice en el 2014, hace 10 años. Y recientemente hice un video ya con dron y con otra tecnología para poder mostrar mejor el sector. Y apenas acabamos el video, anduvimos 2 cuadras más al sur,
y en este momento hay un Bronx exactamente igual a 2 cuadras. Entonces ahí estamos nuevamente pensando en el tema de lo de la historia, ¿no? Porque, sí, pero en los 90s estaba el cartucho y tumbaron el cartucho y hicieron un parque. Listo. Entonces, esta es la localidad, Los Mártires, y en esta localidad es donde quedaba también el Bronx, donde quedaba mi taller antes. Y acá esto se está volviendo como una olla muy harta, porque sí, es como una zona de tolerancia. Y ahora tú vas 3 cuadras y hay otro Bronx. Y es como, estamos aprendiendo de esta historia y de estas cosas. ¿Será que mejor haber mostrado las ruinas del Bronx hubiera sido una cosa más interesante para que la gente como echar el mugre debajo del tapete? Sí, mostrar y que la gente pudiera tener esa experiencia de cómo era ese Bronx, con murales de Pablo Escobar, con las casas de Pique. Yo hice un registro. Apenas desocupadas me pude meter en el Bronx, salimos, hicimos fotos, lástima, no hubiera hecho video, había colchones llenos. Mira, nosotros salimos de hacer ese video, estábamos repletos de pulgas, yo nunca había visto tantos animales, o sea, era una cosa, pero estaba en la carne viva eso, donde en teoría había habido un cocodrilo al que alimentaban con gente que no había pagado la cuenta. Entonces yo creo que una experiencia así hubiera sido más fuerte de ver cómo es la relación con la droga, la relación con la violencia. Entonces, claro, uno de chiquito va y mira eso y dice, oiga, hay cosas de las que tenemos que aprender. Pero si lo borramos y decimos aquí no pasó nada, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí me entiendes? Y entonces por eso es que es importante la historia y aprender de historia y aprender de estos personajes y de esta gente y ver, bueno, ya sí, soy parte europeo, soy parte indio, soy lo que soy, sí, pero aprendamos de eso porque si no tenemos un Bronx nuevo, podemos ir ahorita, lo ves, tal cual, la misma cosa, protegido por la policía. O sea, es curioso porque está la olla, pero siempre hay policía a la entrada, que no te deja entrar o que te deja entrar. Entonces, eso es una cosa muy fuerte y muy interesante, hablando de una situación tan compleja como el tema de la droga, como el tema de la violencia, en particular en Colombia y en Bogotá, que es una ciudad tan fuerte. Una de las cosas que hacen para que los barrios se dañen es que permiten sitios de acopio de reciclaje. Entonces acá están permitiendo eso y cuando hay sitios de acopio de reciclaje hay cantidad de recicladores y entonces se empieza a generar como una cosa muy fuerte. Entonces va a ser como un contraste. Estas van a ser grandes construcciones, grandes edificios, pero entonces permiten este tipo de cosas para que la gente tenga que vender la casa porque se volvió inseguro el barrio, se dañó el barrio. Entonces eso es lo que quieren hacer y así se renueva la ciudad de alguna manera. Ya para concluir, me dijiste ahorita cuando hablabas de la serie de tus dibujos que quizás en 100 años la gente dirá, uy, la gente vivía en Colombia de limpiar vidrios a los carros. El oficio del artista prácticamente que se ha mantenido y siempre un personaje que ha vivido de invitar a la atención a la gente desde una propuesta plástica o performativa. ¿Crees que en algún momento, particularmente hablando de tu trabajo, alguien se sorprendería y dirá, uy, este man vivía de hacer esto? Para mí, lo que es muy bonito de esos trabajos inútiles que yo represento es, o sea, que no tienen una cosa práctica realmente, es también mi trabajo. O sea, a la final, lo que se está representando ahí es mi trabajo. Esas son acuarelas que yo hago con mi mano, con mis pincelitos, ¿sí? Y es un trabajo que de alguna forma sirve esto para algo. Esto es una cosa inútil. Yo soy uno de estos trabajadores inútiles, ¿sí? Porque el arte no tiene una función concreta, no tiene un elemento funcional. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí? Y cuando pinto, yo reflexiono en esas cosas y pienso, ¿cuál es mi función en este mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hago una diferencia? ¿O no tiene sentido en lo más mínimo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué hago con mi vida? Y esas son las preguntas que para mí son más fuertes como ser humano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted qué está haciendo con su tiempo? ¿A qué le ve sentido en su vida? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué quiere hacer finalmente? Y eso es una cosa que es una pregunta
para mí, para ti, para todos. Nosotros tenemos que empezar a mirar esas cosas. Y cuando vemos un Bolívar que se disuelve, cuando se lo comen las palomas a lo largo de un día, nos vemos también pasando el día a día. Ustedes, los chicos que están filmando, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestros días? Estamos haciendo viejos, está pasando el tiempo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es importante? Entonces, eso para mí es interesante a nivel personal, a nivel de reflexión como colombiano que reflexiona en Colombia, pero que vive en Estados Unidos y que sigue viendo a Colombia como una fuente de inspiración importantísima. Pero sí es una reflexión y es una meditación que a la final es la invitación para los espectadores. Te agradezco tu presencia, te expresamos de parte del público del programa toda nuestra admiración y gratitud a que te hayas sumado a este espacio, que es tu espacio y que es el espacio de las artes plásticas en la televisión pública colombiana y esperemos pues volvernos a ver pronto y ver en qué andamos mutuamente. Pues sí, Salva, agradecerte, muy contento de estar en este programa y me parece también muy lindo la idea del programa y también aprender del trabajo de otros artistas. Me siento muy honrado de ser parte de ese grupo que has seleccionado porque hay gente que está haciendo cosas interesantes y es importante que la gente conozca de eso y conozca de cómo se puede reflexionar de nuestra realidad a través del arte. Gracias, Salvador. Todo bien. Sigo bailando desnudo, tomándome un cóctel de leche de cabra. Este es un Señal Colombia, la señal de la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.